Adibibedanuco, Nan Atigunavi, Vivian, Mislin, Villafaña, Izquierdos, Aquinocuanín, Avinan, 23 años, Kiki, Mecranín. Bueno, visto así, la lengua en la que les acabo de hablar es la lengua arhuaca, la lengua ica. Me estaba presentando, mi nombre es Atigunavi, Vivian, Mislin, Villafaña, Izquierdo, tengo 23 años y pertenezco a la comunidad indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para mí es muy importante empezar a generar entendimientos. Es un poco la idea que quiero dejar en este espacio. Generar entendimientos implica ponerse en los zapatos del otro y entender la visión del otro para poder generar puentes. Poco la formación que yo he tenido ha sido fuera de la comunidad. Yo, pese a que mis padres son indígenas arhuacos, mi formación fue fuera. Hablaba el español casi que como primera lengua y tiempo después hablaba la lengua ica. Mi nombre, Atigunavi, significa madre tierra y muy temprano, desde el nacimiento, se nos asigna un rol dentro de la comunidad y ese rol te tiene que dar a ti un sentido de conciencia y de responsabilidad. En mi caso fue madre tierra y siendo así y habiéndome educado por fuera de la comunidad, hay muchas preguntas que aún hoy todavía no se resuelven. Sin embargo, frente a ese objetivo que ya desde el nombre se nos da, sabemos y tenemos claro que el objetivo de la comunidad tiene que ser uno grande y es empezar a generar entendimientos, como refería. Con esta breve presentación, entro a hablar entonces cómo generar esos entendimientos. Es un reto importante porque quienes salimos de la comunidad tenemos una visión cargada de esas otras miradas que están por fuera del territorio, pero que de ninguna manera pueden suponer reemplazarlas. ¿Esto qué quiere decir? Las máximas autoridades de nuestras comunidades, y ahorita explico por qué hablo en plural, son los mamos. Los mamos son las máximas autoridades y muchos de ellos no salen del territorio, se quedan ahí. Los jóvenes hemos empezado a salir de este espacio y empezar a generar puentes para lograr, desde la voz de los mamos, llevarla a estos espacios, razón por la que estoy aquí. Razón también por la que salí del territorio y mis padres dijeron, vamos a educar a nuestros hijos con esta mirada, pero el objetivo va a ser siempre ese, hablar desde la sierra y generar entendimientos. Luego, generar entendimientos, como dije, era ponerse en los zapatos del otro, entender la visión del mundo en las miradas del otro. Esto es algo muy complejo, sobre todo si hablamos de una comunidad indígena que cuando uno habla de esta visión casi que replantea y pone en cuestión el conocimiento mismo y es ahí donde hay una tarea fundamental y es empezar a permitir que surjan nuevas formas de entendernos y relacionarnos con el mundo. Esta fotografía que vemos aquí atrás es un mamo cogi y está enfrente de lo que parece ser una piedra tallada. Luego, la ley de origen, y me voy a remontar ahí porque es allí donde empieza todo el sustento de la vida de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, que son 4. Están los cogi, los wiwa, los cancuamos y nosotros los arhuacos, habitando un mismo espacio, cohabitando el espacio. Y desde la ley de origen, cuando todo era tiniebla, dice la cosmovisión y dicen los mamos, en ese momento surgen los 4 pueblos y tienen una condición de hermanos mayores. Esta condición lo que hace es, usted tiene conciencia de existencia. ¿Qué significa tener conciencia de existencia? Usted es responsable porque habita el mundo y tiene que retribuir por el hecho de existir. Luego, una vez a cada pueblo se le ha asignado su rol en el mundo, se le asigna a sí mismo, van a cohabitar el territorio y van a generar entendimiento dentro de los 4 pueblos y tienen la misión de proteger esta porción de tierra. Y ahí
es cuando surge la idea de los padres espirituales, madres y padres espirituales, que luego van a ocupar el territorio que va a ser de los 4 pueblos, punto a punto, para demarcarlo. Y ahí van a habitar los padres espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted, como perteneciente a una comunidad indígena, tiene que generar ese sentido de responsabilidad y además retribuir por medio de la visita a los padres espirituales. Esos puntos que están demarcados son fundamentales dentro de la Sierra Nevada y no son puntos puestos al azar, ahí están los padres espirituales. La relación entonces que existe de agradecimiento tiene que ser a través de esos puntos espirituales. Con este objetivo de hablar de la sierra para generar entendimientos, el año pasado, en marzo, el 20 de marzo, estábamos rumbo a Europa, navegando en un velero de 3 mástiles. Éramos un grupo de 27 ambientalistas, entre latinos, caribeños y 3 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Y ahí estábamos hablando de la preocupación que tenemos frente a la crisis climática y cómo desde nuestras comunidades nos estaba afectando. Pero además, aún más ambicioso el sueño, llegar a las interseccionales de la ONU para decir, nosotros como pueblos indígenas tenemos esta preocupación. Esta es nuestra preocupación. Frente a esta preocupación tenemos una propuesta y es los espacios en los que se piensan en las comunidades indígenas tienen que ser representados por comunidades indígenas. No puede haber una subrepresentación, de ninguna manera. Y entonces ahí estábamos, un grupo de jóvenes, pensándonos qué propuestas íbamos a llevar, cuál iba a ser nuestro gran mensaje como región. Y concluimos que era no sobre nosotros, sin el objetivo de llegar allí de repente se vio truncado porque tuvimos que regresar a nuestros países cuando empezó todo eso de la pandemia y empezar una carrera contrarreloj para regresar a nuestros países. Fue una de las grandes experiencias que guardo en mi vida y que me marcó profundamente. La pandemia nos tomó a nosotros estando en Bermuda, una isla totalmente desconocida para mí. Luego, con esta idea en mente, hoy este mismo grupo y nutrido aún más por otros integrantes de comunidades indígenas de América Latina, tenemos el objetivo de ir a la COP, a la Conferencia Climática de Naciones Unidas, precisamente para seguir llevando este mensaje. Bueno, entonces hablaba inicialmente de la sierra, el lugar donde me sitúo, y hablaba de los 4 pueblos que la habitan. Pero entonces, con esta idea de hablar de la cosmovisión de los pueblos indígenas, entendemos que, y cuando proponía el ejercicio de ponerse en el zapato del otro y entender la visión del otro, vemos que la sierra está habitada por esos 4 pueblos, como ya refería. La sierra en la cosmovisión indígena se entiende como el corazón del mundo, o sea, tan importante es su protección que es el corazón del mundo. Vemos en esta comunidad, y hay algo que destaca, hay 2 casas más grandes. ¿Qué significa eso? Uno es el Nujue para los Kogi o la Cancurua para el pueblo Arhuaco. Estas son casas ceremoniales donde nosotros vamos a realizar el trabajo tradicional, y el trabajo tradicional no es más que el generar conciencia y retribuir espiritualmente a los padres espirituales que habitan y que delimitan la Sierra Nevada. Allí esos espacios y esas casas están construidas de esa manera, ¿por qué? Porque representan los pisos térmicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego, cuando yo hablo de la Sierra Nevada de Santa Marta, decimos que es, y se ha venido replicando varias veces, que es una representación del mundo a pequeña escala. Entonces ahí habla de la dimensión de importancia que tiene la Sierra Nevada en su conjunto. La Sierra Nevada tiene los 5 pisos térmicos. La Sierra Nevada es habitada por 4 pueblos indígenas. La Sierra Nevada además es el hogar de especies endémicas y en peligro de extinción. Tiene un gran número de biodiversidad. La Sierra Nevada además es el macizo litoral
montañoso más grande del mundo. Es decir, se encuentra el Nevado y tenemos a las orillas el mar. Y es allí donde nosotros como pueblos indígenas decimos es fundamental saber y ser conscientes de que este corazón del mundo no significa solamente que es una delimitación en un imaginario de una comunidad. En realidad, materialmente podemos comprobar que la Sierra Nevada es vital y hay que protegerla. Lo que vemos en esta fotografía es preocupante. La nieve en sus capas van subiendo, cada vez va siendo menos. Esta es una fotografía actual del 2015, pero si nos remontamos años más atrás, vemos que las capas de nieve cubrían las partes más bajas. Retomaba entonces que el generar entendimiento es fundamental. En esta fotografía vemos a 3 mamos sentados generando esos entendimientos. Está un mamo arhuaco a la derecha, en la mitad hay un mamo cogi y a la izquierda un mamo wiwa. Estos mamos se sientan y trabajan conjuntamente para proteger espiritualmente la sierra. Y aquí se pone interesante. Entonces vamos a entender la sierra desde la visión de los pueblos indígenas. Cuando yo decía que la Sierra Nevada es el corazón del mundo, en efecto, cuando desde la ley de origen se nos establece que va a ser así, vemos que la Sierra Nevada se encuentra en el lado centro. Son círculos concéntricos como se entiende el mundo desde la visión de los 4 pueblos, y la Sierra Nevada está en el centro, seguido por Colombia, seguido por el mar, seguido por otras tierras. Y vemos además que los 4 pueblos tienen una ubicación en el espacio para cohabitarlo y para trabajar conjuntamente con él. Y aquí traje una cita muy importante de un mamo para empezar a englobar todo esto que les estoy contando, y es: nosotros los Icus, pueblo arhuaco, creemos que la tierra es madre y como una buena madre nos cuidará y protegerá si obedecemos la ley de origen. La fuente y orden de todos los seres vivientes, lo dijo el mamo Juan Marco Pérez. A diferencia de Occidente, en el mundo indígena, la ley de origen es columna vertebral de toda la comunidad, de toda la visión. No hay vida posible fuera de la ley de origen que pueda entenderse e interpretarse desde la visión indígena. Luego, en esta lucha de reconocimiento, tenemos esto. Hablamos de la línea negra que está dentro del corazón del mundo. Línea negra que en lengua Ika es Seikutukunumaku y en lengua Kogi es Seichiya. Ambos, en sus primeras letras, hablan del Se, que es el estado originario, es decir, esta demarcación del territorio viene desde la ley de origen, estado originario. Cuando se hablaba y se interlocutaba con el gobierno y decirle, es que los pueblos indígenas tienen y habitan un espacio que ya está demarcado desde la cosmovisión. Era muy difícil hacer entender qué va eso de que un territorio ancestral ya esté demarcado desde la ley de origen, no entendemos. Entonces, en el 73 se reconoce simbólicamente a la línea negra, pero en el 95 se dice, póngame esto en términos que yo lo pueda entender. Es cuando geográficamente se hace la demarcación. Cuando yo decía que los padres espirituales empiezan a hacer esta demarcación en la línea negra, me refería precisamente a esto. Vemos puntos sagrados, uno a uno van saliendo, y vemos una demarcación entonces de lo que es la línea negra, reconociendo cada uno de sus puntos y cómo se empiezan a enlazar. Hasta aquí, cada punto no está, como decía, delimitado o puesto fortuitamente. Desde la cosmovisión se establece que ese punto es fundamental y que conecta puntos interconectados. No es posible hablar de protección, protegiendo un pedazo, una porción de tierra, descuidando el conjunto de lo que es la línea negra. Luego, 3 departamentos se encuentran dentro de la demarcación de la línea negra: Magdalena, Guajira, Cesar, en el norte del país, en el norte de Colombia. La línea negra y su demarcación, que ha sido gradualmente reconocida por el gobierno colombiano, ha sido todo un reto, porque indica y nos lleva precisamente a eso, generar entendimientos. Hoy la línea negra
está amenazada y ese es el gran reto que tenemos como jóvenes, muchos que nos formamos por fuera. Fórmese, pero no olvide que el objetivo es hablar de la Sierra Nevada para buscar aliados y empezar entonces a trabajar profundamente para proteger esto. Se dice que el 5% de la población mundial pertenece a un pueblo indígena y sin embargo protege el 80% de la biodiversidad del planeta. Es una cifra que hace eco. Bueno, ¿y esto qué traduce? ¿Esto cómo lo vemos? Y aquí quiero cerrar mi mensaje y es, si bien ese generar entendimientos implica incomodar la posición que yo ya tengo, vemos que es fundamental y es importante relevar la voz de los pueblos indígenas a espacios de tomas de decisión, porque no se puede hablar del mundo indígena sin presencia de los pueblos indígenas en espacios de toma de decisión. Cierro diciendo, esta es una fotografía que dice mucho, hay que construir el espacio no está dado, hay que proteger conjuntamente el espacio. Entonces, mensaje último es, no se puede hablar de protección sin los pueblos indígenas porque los pueblos indígenas son los principales aliados para la conservación. Muchas gracias.